Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina el mal? Según una teoría, si Dios puede acabar con el mal y no lo hace, es porque no quiere, lo que significa que no es tan bueno. Si quiere acabar con el mal pero no lo hace, es porque no puede, lo que significa que no es tan poderoso. Otra teoría dice que el mal solamente puede existir si Dios existe, porque sólo así podemos tener un ancla trascendental para fundamentar el bien y el mal. Hoy nos dirigimos a ustedes para abordar un tema que constantemente ha surgido en los comentarios de nuestros videos. Muchos de ustedes han expresado su inquietud, planteando que un ser divino lleno de amor no debería permitir la existencia del mal. Entendemos que esta es una cuestión que puede generar una gran cantidad de dudas y confusiones, y queremos brindarles la claridad y el entendimiento que buscan. Nuestra intención no es imponer ninguna creencia, sino más bien fomentar el diálogo abierto y respetuoso en nuestra comunidad. Históricamente, el problema del mal ha sido identificado por muchos como el talón de Aquiles del cristianismo. Fue popularmente resumido por David Hume, el escéptico escocés del siglo XVIII, cuando preguntó lo siguiente en diálogos sobre la religión natural: ¿acaso Dios está dispuesto a prevenir el mal, pero es incapaz de hacerlo? Entonces es impotente, es capaz pero no está dispuesto. Entonces es malévolo, está dispuesto y es capaz de hacerlo. ¿Por qué existe el mal entonces? En ocasiones, a la luz de la guerra, el terrorismo, el hambre y la enfermedad, podría venir la duda de si Dios realmente existe. Después de todo, ¿cómo es posible que un Dios de amor y poder permita males tan terribles? Sin embargo, por incongruente que parezca, la verdad es que el mal apunta de manera indirecta a la existencia de Dios. Si Dios no existe, la moralidad tampoco. Imaginemos por un minuto que el argumento del mal es verdadero: el mal existe, así que Dios no puede existir. Así, si el ateísmo es la realidad, el ser humano sería fundamentalmente un accidente cósmico, sin ningún tipo de valor intrínseco. Seríamos meramente el producto de la materia, el azar y el tiempo. Sin embargo, si solo somos meramente materia pensante, un accidente cósmico, ¿en dónde fundamentaríamos los valores morales objetivos? ¿Cómo podríamos afirmar que el holocausto, la pedofilia, la misoginia, el abuso infantil, las violaciones, el tráfico de humanos, entre tantas otras conductas similares, son actos objetivamente malvados? Todos nosotros consideramos que estas acciones son universalmente degradantes porque consideramos que los seres humanos tienen valor en sí mismos. Pero, ¿cómo justificaríamos dicho valor si al fin y al cabo, somos en última instancia un accidente sin ningún tipo de propósito o significancia objetiva? Aún más, en la ausencia de Dios, no solo nuestro sentido de valor intrínseco carece de fundamento, sino que nuestros valores morales son meras construcciones sociales que difieren de cultura a cultura, un mecanismo artificial que ayuda a la supervivencia de la especie pero que en última instancia no tiene validez objetiva. Conceptos como el bien y el mal carecerían de objetividad. Como dijo alguna vez el novelista ruso Fyodor Dostoyevsky, si Dios no existe, todo es permitido. Pero el mal existe. Al final del día, aunque son muchos los que afirman que el mal y el bien son meras construcciones sociales, nadie realmente vive conforme a dicha postura. Nadie ve las atrocidades que suceden a nuestro alrededor y las trata como asuntos moralmente irrelevantes. Nadie ve todos los ataques terroristas alrededor del mundo, los asesinatos en masa en Estados Unidos, o eventos como el Holocausto y dice: oh, bueno, realmente no importa. El concepto del mal es una construcción social. Lo que esa persona hizo es simplemente un acto moralmente irrelevante. En el fondo, a través de nuestra experiencia moral, todos nosotros sabemos que hay ciertas cosas que son realmente perversas, independientemente de lo que alguien más diga. De hecho, la razón por la cual el problema del mal tiene tanto poder es porque los que argumentan a favor del mismo están convencidos de la obvia y abrumadora existencia del mal. ¿Y qué es el mal después de todo? Por definición, el mal es aquello que no debe ser,
Primera de Juan 3:4. Y si hay algo que no debe ser, entonces tiene que haber un estándar trascendental de lo que debe ser. El mal, irónicamente, solamente puede existir si Dios existe. Si el mal existe, esto implica de manera lógica la existencia de un Dios superior, porque sólo así podemos tener un ancla trascendental para fundamentar el bien y el mal. Como lo dijo el teólogo R.C. Sproul, solamente si Dios existe el mal se convierte en un problema. El problema del mal ha sido por mucho tiempo un obstáculo. Sabemos que Dios es bueno y que es todopoderoso. Sin embargo, también sabemos que el mal existe. A un Dios bueno y amoroso no le gustaría que existiera el mal. Un Dios todopoderoso sería capaz de erradicar el mal. ¿Podríamos imaginar un mundo sin el mal? Entonces no estaríamos presentes en él, porque los seres humanos somos imperfectos y pecaminosos. Y aquí entra la cuestión del libre albedrío. Sin el libre albedrío, no seríamos personas sino títeres de Dios. No podríamos amar a Dios en verdad. Debido a que Él desea tener una relación real con nosotros que implica una elección voluntaria, entonces tenía que permitir que existiera el mal. Cabe hacer la distinción entre permitir el mal y querer que el mal suceda. Dios no desea el mal, pero es necesario permitirlo para que el hombre pueda desarrollarse en la virtud. Por supuesto que Dios pudo crear un mundo sin que existiera lo malo, pero Dios sabía que un mundo limitado en su libertad sería un mundo inferior porque las virtudes son definidas por lo opuesto a ellas. Una persona puede ser humilde solo si el orgullo se antepone. Y ser humilde implica también la posibilidad de ser orgulloso. En esta lucha de carácter donde peleamos para dejar el orgullo que nos invade, podemos decir que Dios todavía podría darnos libre albedrío y al mismo tiempo prevenir las consecuencias del mal. Podemos querer que Dios intervenga en el caso de asesinato o violación. ¿Pero queremos que Dios intervenga en el caso de nuestra propia idolatría? Todo pecado es una ofensa a Dios, y nos separa de Él. Si Dios fuera a intervenir y evitar el mal, Él tendría que eliminarnos a nosotros. Además, si Dios fuera a eliminar todas las consecuencias negativas de nuestros actos, ¿tendríamos realmente libre albedrío? En esencia, Dios no quiere el mal pero lo permite, porque Él desea una relación con nosotros. Somos pecadores. Con los pecadores vienen cosas malas. Pero gracias al Señor que nos ha redimido, no es necesario vivir en la esclavitud de nuestras inclinaciones pecaminosas, aunque todavía luchamos contra nuestros malos deseos. Sí, vivimos en un mundo de pecado sobre el que Satanás tiene dominio. Los creyentes no son inmunes a las consecuencias del mal, pero Jesús ha vencido. Dios es fiel para redimir el mal que sucede en nuestras vidas. La historia de José en el Antiguo Testamento es una de gran ejemplo de redención. Siendo vendido como esclavo por sus hermanos y luego convertido en un protagonista importante en el gobierno egipcio, José más tarde salvó a la nación y dijo a sus hermanos: «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Génesis 50:20. Dios algunas veces permite el sufrimiento con el objetivo de desarrollar algo mejor. Dios permite el mal, sí, pero también algunas veces lo detiene. Debido a que Dios es bueno, solo lo que se puede redimir y que puede conducir al bien está permitido. Claro que muchas veces pensamos que esto es más de lo que podemos soportar. Pero sabemos del carácter de Dios. Él es un Dios de justicia y de amor. El mal no quedará sin redención. Tampoco el pueblo de Dios que sufre a manos de los demás quedará sin socorro. También, hay que recordar que un día Dios erradicará el mal. Actualmente está esperando con paciencia que más personas se vuelvan a Él y sean salvos. Pero un día, su paciencia se agotará y llegará el momento en que juzgará a los malvados y pondrá fin al mal de una vez por todas. Esta creencia está arraigada en la fe de muchas religiones y es vista como una esperanza y consuelo para aquellos que sufren debido al mal en el mundo.
Se cree que finalmente habrá justicia y reconciliación en un reino divino donde no existirá más el mal. En ese día, la paz y el amor triunfarán sobre todas las formas de maldad y sufrimiento. Para aquellos que creen en esto, es un recordatorio de tener fe y vivir con esperanza en medio de un mundo lleno de injusticia y dolor. También, hay que recordar que un día Dios erradicará el mal. Actualmente está esperando con paciencia que más personas se vuelvan a Él y sean salvos. Pero un día, su paciencia se agotará y llegará el momento en que juzgará a los malvados y pondrá fin al mal de una vez por todas. Esta creencia está arraigada en la fe de muchas religiones y es vista como una esperanza y consuelo para aquellos que sufren debido al mal en el mundo. Se cree que finalmente habrá justicia y reconciliación en un reino divino donde no existirá más el mal. En ese día, la paz y el amor triunfarán sobre todas las formas de maldad y sufrimiento. Para aquellos que creen en esto, es un recordatorio de tener fe y vivir con esperanza en medio de un mundo lleno de injusticia y dolor. Así concluye el video de hoy. Nos encantaría saber su opinión sobre el tema que hemos abordado. Apreciamos sus comentarios y estamos interesados en conocer sus puntos de vista al respecto. Además, si hay algún otro tema que les gustaría que tratáramos en nuestro canal, no duden en escribirnos. Esperamos que nos compartan sus perspectivas.